Arrancamos entonces con el primer ejercicio sobre esta función transferencia, dentro de todo simple, si comparamos con las que vamos a estar trabajando. Pero bueno, un primer acercamiento para empezar a trabajar con Bode y Nyquist y demás herramientas. Están viendo ahí la... Sí. Bien. Cualquier cosa me avisan si se deja de compartir o algo. Bueno, el objetivo entonces de este análisis va a ser sobre esta función transferencia, hacer el diagrama de Bode, de Nyquist y luego de las raíces. Vamos paso a paso. Primero, diagrama de Bode, como primer punto. ¿Se acuerdan que había que hacer sobre esta función transferencia, cualquiera sea el primer paso para comenzar a analizar con Bode? Si yo quería ir después a las tablas, vamos a ir yendo y viniendo a las tablas, que lo voy a mostrar. Estas van a ser las tablas que les va a servir para ir viendo aproximadamente cuál es el comportamiento de... Después en algún momento se lo acuerdan de memoria, pero para arrancar, bueno, si tienen una función de transferencia de tipo S, por ejemplo, saben que para pendiente y fase en baja frecuencia, tiene una pendiente de 20 decibeles por década con una fase de 90 grados al inicio, sería, del diagrama de Bode. Y después al final esa va a tener la misma pendiente y misma fase, o sea que va a ser una recta creciente en el diagrama en el diagrama de los módulos sería, y en la fase constante a 90 grados. Si es 1 sobre S, la pendiente es negativa y la fase es menos 90 y constante. Bueno, vamos a ir revisando cada uno de estos casos para poder aplicar nuestra función de transferencia y componer de alguna forma cada uno de esos casos particulares en uno completo. Pero bueno, a nosotros tenemos una función de transferencia completa conformada con todos los términos. Hay que hacer un paso inicial para poder dejarla de alguna forma comparable con cada uno de estos términos. ¿Se acuerdan cómo era? Capaz que yo lo debo haber nombrado, si no, lo vemos. Es una normalizar los términos. Tendríamos que escribir toda esta función de transferencia de alguna forma que se pueda relacionar cada término con los de la tabla de referencia. Dentro de todo está bastante normalizada, estos son términos bastante simples. Una forma, bueno, se podría identificar un primer término de este 1 sobre S, un segundo término de 1 sobre S más 1 y un tercer término con esta composición, 1 sobre S más 10. El S tiene la forma de este 1 sobre S de acá de la tabla, o sea que no habría que hacer mayor trabajo. El 1 sobre S más 1 tiene esta forma de la tabla, siendo A igual a 1. Y el 1 sobre S más 10 ya no respeta esta forma, porque está sumando 10 en vez de 1. Entonces ahí sí tenemos que hacer un factor común solamente para poder dejarlo de esta forma general. Entonces lo que se hace es, les voy a mostrar cómo separo exageradamente en estos términos. Este sería 1, este sería el otro, que ya quedaría normalizado. Y al final, que era S más 10, yo necesito que esté sumándose a 1. Entonces saco factor común 10 y divido. Sí, gracias. No se ve. Gracias. Me va a pasar porque si voy y vengo con la tabla, me voy a olvidar. Bueno, le decía que este primer término es el de la S. No hay que hacer más que eso. El segundo término que separamos
ya tiene la forma de los de la tabla. Y el último, eh, arranqué así con el término, de esta forma. Pero lo que precisamos es que este sumando sea igual a 1. Entonces lo que hacemos es sacar factor común 10 y dividir el paréntesis, todo lo que está dentro del paréntesis por 10. Y de esa forma normalizamos la función transferencia. Este 10 acá me molesta, entonces lo podemos sacar adelante de esa forma. Entonces, cada uno de estos lo podemos incluso darle un nombre porque después lo vamos a precisar. Que puede ser una FC prima. Aquí tengo más colorcito. Esta podría ser bueno, una F. Bueno, vamos a dejarlo todo en negro y después lo ponemos. Esta vamos a llamar FDS prima. Esta segunda, una F doble prima. Esta tercera va a ser la triple prima. Y esta una cuádruple prima, pero es solo una constante. Entonces, si se acuerdan, lo que vamos a hacer en el bode, vamos a componer. Cada uno de estos términos tiene un bode particular. Por eso estoy separando, normalizando y separando en cada uno de esas funciones de transferencia parciales. Lo que nosotros tenemos que hacer en el diagrama de bode va a ser dibujar esas gráficas para cada uno de estos términos y luego componer, hacer una sumatoria y obtener la curva equivalente que va a representar a la función transferencia completa. ¿Se entendió hasta ahí, más o menos? Sí, profe. Bien, buenísimo. Bueno, si vamos a ver a la tabla, ahora este último término me queda como de esta forma, 1 más S sobre A, siendo A igual a 10. Y la constante, bueno, no está como en la tabla, pero a ver si está al final. No, pero bueno, una constante tiene un módulo que se calcula, que lo vamos a repasar ahora, como el 20 logaritmo de ese valor. Y como es un número real, no tiene fase, una fase cero durante toda la gráfica. Pero bueno, ahora vamos a ir haciendo ese paso a paso. Bueno, podemos poner. Bueno, también. Bueno, ese era el primer paso, determinar, o sea, normalizar la función de transferencia y descomponer en los términos. Para continuar tenemos que establecer cuáles son los polos y ceros de la función transferencias que tenemos. ¿Quién me los dice? Polos y ceros. ¿Tengo ceros? En esta función transferencia. En este caso no estamos considerando el infinito, solamente los valores reales. Los ceros van a ser los valores que me anulen el numerador. ¿Hay forma de anular ese numerador? No. No hay forma, entonces no tengo ceros. Ningún cero. Y los polos es lo que me va a anular el denominador, que acá sí tengo ya otra historia. ¿Qué polo ven ahí? Bueno, estos Tenés el 0, el -1 y el 0 menos un décimo. y menos Menos un décimo ahí, abajo. menos 10, ¿no? Ah, pensé que usaba la normalizada. En este, claro, Ah, no, igual claro, sí, es menos 10. Sí, sí. claro.
Claro, porque está normalizado, pero igualmente queda menos 10. O sea, si yo meto el menos 10 acá, me corresponde al mismo polo. No cambia. Bien. Bueno, entonces tenemos ceros, no tenemos, dijimos. Tenemos entonces los polos que caracterizan a esta función transferencia, a este sistema. Vamos a seguir recolectando información importante de la función transferencia. Bueno, esto es el primer análisis. Tenemos que ir con las frecuencias de corte. Las frecuencias de cortes, si vemos, por ejemplo, en las tablas, o si analizábamos algunos, le hago una, una analogía rápida solo para ver dónde ver esta frecuencia de corte. Muchos de los diagramas de Bode que por ahí ya se vieron tenían esta forma. O sea que eran constantes. Esto es en estos módulos de FDS. Y la otra gráfica era la de fases. La voy a ir dibujando, pero bueno, solo para irnos ubicando. En este eje van las frecuencias. Entonces, en este caso, esta sería la frecuencia de corte, la frecuencia para la cual el sistema que estemos analizando cambia de tendencia o de comportamiento. Si vemos, en este caso acá, tenía un módulo constante hasta este punto, y a partir de acá empezó a disminuir el módulo con una pendiente que en general esta puede llegar a ser menos 20 decibeles por década, que es la que más se va a estar, o múltiplos de ese menos 20. Entonces la frecuencia de corte va a ser la frecuencia a la cual se cambia esa tendencia. Ese es un caso particular porque era de los más simples. Ahora vamos a analizar en cada caso. O sea, si analizamos esta curva que yo les dibujé acá, la podemos comparar con la de Luna sobre S. No, perdón, a ver. Con esta cuarta. ¿Qué nos dice esto? Que vamos a ver solamente las pendientes para no mezclarnos ahora con las fases. Esta tabla me dice que para pendientes y fases en bajas frecuencias, o sea, la pendiente en este caso va a ser 0 decibeles por década, o sea, constante. Eso es lo que yo dibujé acá. Para baja frecuencia hasta la frecuencia de corte, tengo una pendiente de 0 decibeles. Eso por tabla se interpretaría de esa forma. Y después de la frecuencia de corte, o nos dice en alta frecuencia quiere decir que estamos ya habiendo pasado la frecuencia de corte al menos una década. Eso lo vamos a revisar ese criterio, pero podemos hacer la simplificación de que en la frecuencia de corte cambia abruptamente ahora esa pendiente. Después podemos ver que no, ya se los había comentado yo, pero bueno. ¿Qué quiero decir con esto entonces? Que a partir de la frecuencia de corte, la pendiente del módulo que yo estoy dibujando ahora es menos 20 decibeles. Entonces, a partir de ahí empieza a bajar. Entonces, esta gráfica que yo le dibujé acá, si medio rápido, corresponde con ese término. Bien. ¿Se entiende eso, no? Sí, Qué sí, bonito. perfecto. Bueno. Bueno, entonces vamos a analizar para cada uno, porque vamos a tener una frecuencia de corte para cada uno de estos. Entonces tenemos que determinar cuáles son para después ubicarlas en el gráfico. Bueno, esto lo voy a borrar ahora. Entonces, vamos a hacer la omega c para la f' de s. ¿Cuál era esta? La f' de s que es igual a 1 sobre s. Siendo, bueno, a ver.
Omega, vamos a poner omega prima para que respete la correspondencia con la f' de S. Entonces tenemos que pensar cuál es la frecuencia para la cual se produce un cambio en el comportamiento de esta componente. Estoy con la tabla de vuelta. Me va a pasar 20 veces. Sí. Avíseme porque. A ver, no escribí mucho tampoco. Pero los que me hayan seguido. Estoy queriendo entonces determinar la frecuencia de corte de esa función transferencia prima S, f prima S de S, que es este término, 1 sobre S. Que es la frecuencia para la cual se cambia el comportamiento. Vamos a ver qué forma tenía. Sí, tal vez se acuerdan, pero bueno, 1 sobre S tenía una, si vamos a la, ahora podemos ver, concentrarnos por lo menos para este análisis solamente en las pendientes. Vemos que para baja frecuencia es menos 20 decibeles y que para alta frecuencia es igual, menos 20 decibeles. Entonces nos da la idea, siendo este, bueno, de vuelta, el módulo de f de s, en decibeles. La gráfica tiene una forma, esta forma, o sea, no, perdón, es el inverso, menos 20 decibeles por década. Constantes en todo por década, en toda la gráfica. Y esta omega, la frecuencia de corte, acá no se ve un cambio de comportamiento por el cambio de las pendientes de esta curva, pero sí se da un corte sobre el eje de la frecuencia, o sea, a partir de este valor que es 0 decibeles. Y esto se da para este caso, para una frecuencia de 1 radian sobre segundo. Esto es así para este caso puntual que no se ve los cambios de tendencia como vimos en el otro caso, que van a ser los demás. Después, en el caso de que sea, en vez de 1 sobre S, S directamente. Profe, Sí, disculpe, profe, yo no entiendo por qué un radián sobre segundo ahí en la frecuencia. O sea, ¿cómo deducimos que es esa frecuencia? es como a ver, es por la transformada. Ahora se los voy a buscar y se los voy a explicar bien para no marearlos. Ahora créanme, en el recreo se los busco bien y se los confirmo. Por ahora créanme eso solamente. Pero a ver, si no lo quiero confundir por decirle algo y después corregirlo. Pero por ahora créanme, después se los confirmo bien. Bien, perdón. Sigamos ahora con el análisis y después reconfirmamos sobre eso. Entonces, para este caso, es 1 sobre radianes sobre segundo. Esta primera frecuencia de corte. Sigamos ahora para la segunda. La segunda, doble prima, tiene esta forma, 1 sobre S más 1, que si vemos en la tabla, tiene 1 sobre S con A igual a 1 más 1. ¿Estamos? Entonces, en ese caso vemos que tenemos un cambio de pendientes, que para baja frecuencia es 0 y para alta frecuencia es menos 20. Y en este caso,
Este cambio de tendencia se da para el valor del polo correspondiente. O sea, para la frecuencia, este sería el polo asociado. Entonces, nuevamente, acá se da para 1 sobre radian sobre segundo. Este cambio de tendencia que van a ver de esta forma. Si decimos que arranca con 0 decibeles por década, según lo que estábamos viendo, y termina con menos 20 decibeles por década. Entonces tenemos estas dos primeras coincidentes. Ahora les voy a reconfirmar bien por qué es así. El caso restante es de la misma forma que este de recién, o sea, para este. O sea, vamos a, lo voy a hacer triple prima. Este para 10 radianes sobre segundo. Porque se corresponde con con el polo de esa componente. En este caso, nuevamente, tiene, o sea, si vamos a la tabla, perdón, es la misma gráfica, la misma pendiente con 0 decibeles en baja frecuencia y menos 20 decibeles en alta. Solamente en el caso de que acá A es igual a 10. Entonces, quedaría de esta forma dibujado. Entonces, la frecuencia de corte que cambia la tendencia en este caso es a los 10 radianes. Entonces, 0 decibeles por década y acá menos 20 decibeles por década. Yo lo estoy dibujando así medio rápido, pero después lo vamos a volcar sobre el borde. Bueno, esas son todas. No tenemos frecuencia de corte. Ahora sí, para la constante va a tener una gráfica para toda frecuencia con una pendiente nula. Entonces ahí sí que no hay cambio de comportamiento para ese sistema. Entonces no existe frecuencia de corte para esta cuarta, por ser una constante. No existe. O sea, este módulo, este valor en el que corta al eje del módulo, de la función transferencia, es igual a 20 logaritmo de 10 de 1 sobre 10. ¿Recuerdan ese pasaje para pasar a la escala logarítmica de esta gráfica? Seguramente entiendo que lo comentó, que para pasar, constantes de la función transferencia a este eje, tenemos que aplicar esa función, hacer el 20 logaritmo de ese valor. Bien. ¿Quieren hacer esa cuenta? El 20 logaritmo de 1 sobre 10. Menos 20. Sí, menos 20 decibeles, bueno. Perfecto. Menos 20 decibeles. dB, perdón. Entonces, la curva sería negativa acá abajo. Menos 20 dB.
Bueno, hicimos un repaso de cómo quedarían las gráficas de cada uno. Ahora la vamos a hacer un poco más prolijo y completa también con la parte de fase. Bueno, tenemos entonces las frecuencias de corte, que son las que nos van a determinar los cambios en la función transferencia de cada término y de la función transferencia completa. Lo que tenemos que hacer ahora para el dibujo del body completo, tenemos que determinar, o sea, vamos a estar dibujando una década desde la menor frecuencia de corte, una década hacia abajo, y una década hacia arriba de la mayor frecuencia de corte. O sea, la mayor frecuencia de corte es 10 y la menor es 1. Entonces, vamos a graficar de una década hacia abajo, hacemos multiplicando por 0,1 o dividiendo entre 10, esta omega c mínima nos va a dar 0,1. ¿Sí? O sea, dividimos. Esto de irse una década antes se hace porque ya se entiende que una década antes o una década después de la frecuencia de corte ya se dio todo el cambio de ese sistema, esa componente. Esto me está estableciendo entonces el límite inferior que vamos a estar graficando. O sea, desde acá estas gráficas por lo menos van a tener que arrancar desde ahí. Bien. Y lo mismo hacemos pero a la inversa para la omega, la frecuencia de corte máxima. Entonces vamos a estar dibujando hasta los 100 radianes. Estos son radianes. Entonces, por ejemplo, si esta sería la curva, o sea, la gráfica que va a estar componiendo todas, acá tendríamos que tener 100 radianes hasta este final. Y todo lo que va a suceder en esa gráfica debería estar compuesto aproximadamente, al menos, por todo este entorno. Con eso me aseguro de no estar graficando de menos y que después me queden curvas que por fuera de mi gráfica tengan que borrar y redibujar todo. Bien. ¿Se entendió eso? Denme un segundo. Ahí estoy, perdón. Bueno, seguimos. Bueno, tenemos más o menos todo ya para empezar a hacer los gráficos. Al menos lo de magnitudes lo estuvimos revisando, así un poco desprolijo, pero conceptualmente cómo quedaba cada término. No hicimos nada todavía con las fases. Y estuvimos dibujando, ¿se acuerdan que estas pendientes o estas tangentes, se las llamaba tangentes porque la función, o sea, real, podía tener una diferencia de esta forma? ¿Recuerdan eso? Con una diferencia en este punto. Y no eran rectas así exactas como las estaba dibujando yo al inicio, sino que si lo hacen por simulador, por ejemplo, van a encontrar ese detalle que se da. Esta era una diferencia de 3 decibeles en este punto, aproximadamente. Pero bueno, a nivel
trabajo gráfico a mano vamos a estar, va a ser suficiente que empecemos, que tracemos las tangentes y trabajemos con esas tangentes. Después esas diferencias cuando hagan ETP y cuando veamos también algún caso resuelto en MATLAB también lo vamos a estar pudiendo encontrar. Pero como se empieza a hacer cada vez más complicado cuando se empiezan a sumar términos, más y más términos, esa es una simplificación que vamos a estar haciendo. Trabajar entonces con esas tangentes para el trabajo manual. Eso con respecto a las magnitudes. Ahora vamos a ver también cómo quedaría el tema de las fases. Bueno. Hasta acá estamos más o menos. Está en decibeles. Dos fases. ¿Recuerdan estas gráficas así de esta forma? Omega. ¿Te suena o no? Nadie. ¿Qué dibujo en cada una? Estuvimos hablando ya. Estuvimos haciendo todas estas representaciones anteriores. Tenés que superponerlas, ¿no? Sí. Vamos a ir dibujándola un poco más prolija y bueno, después lo vamos a superponer y a la vez vamos a hacer esta parte de la fase que todavía no analizamos. Bueno, vamos a ir de a una. Bueno, podemos hacer primero el caso de la constante, 1/10. Lo podemos hacer en azul. A ver si acá tenemos. A ver cómo podemos marcar. Un segundo. Bien, sí. Esto puede ser 20 decibeles, menos 20, perdón. ¿Se acuerdan que calculamos? Hicimos el 20 logaritmo de esa componente 1/10 y nos dio menos 20. Y si vamos, y sabíamos entonces que la constante va a tener un módulo constante, sería para toda frecuencia, no depende de la frecuencia. Entonces, ese módulo es constante. Y se representaba con una recta sin pendiente, o sea, con 0 decibeles por década para toda la frecuencia. Este es el caso de esta componente. ¿Y qué fase tenía? ¿Recuerdan? Un número real. ¿Qué fase tendría? Varía con la frecuencia. ¿Un número real tiene alguna fase? Porque eso en definitiva lo que estamos... Esto termina siendo un número real. Sin frecuencia, no depende de la frecuencia. Bien, 0. Entonces, así como la pendiente para el módulo es constante,
La fase también va a ser constante para toda frecuencia y va a ser igual a 0 grados. Entonces esta fase no me va a sumar nada en la componente final. Y si vemos lo que va la acción de esta componente con respecto al módulo, es que nos va a estar desplazando toda la gráfica menos 20 decibeles hacia abajo. O sea, 20 decibeles hacia abajo. Porque va a estar restando esa cantidad para todo valor de las curvas. Entonces es como que nos mueve el eje, por decirlo de alguna forma. Bien. Ahora vamos a ver cómo impacta cuando hagamos la composición completa. Bueno, vamos con otro color y hacemos otro. F'. Es 1 sobre S. Ya habíamos hecho acá arriba que 1 sobre S iba a tener la misma pendiente negativa de menos 20 decibeles por década para toda frecuencia. Perdón, este no era tan. Esto. Menos 20 y menos 20. Y en cuanto a la fase, es constante también y es menos 90 para baja frecuencia y para alta frecuencia comparado con la baja y alta frecuencia comparado con la frecuencia de corte. Entonces vamos a tener que marcar todo eso en estas gráficas. A ver. Todavía no marqué los valores en el eje X, por decir una forma. Habíamos dicho que empezábamos dibujando desde 0,1 y podemos darle, por ejemplo, 2 cuadraditos para cada década. Será muy poco. Bueno, no, está bien. 10 y 100. Si hago uno más, que no creo que lo necesite, va a ser 1000. Pero bueno, ahora dejamos así. Y acá se replica eso. Eso es. Esta escala es la misma. Acá. Y acá, para los ángulos, estos van a ser fases. En este caso tengo que dibujar una fase constante de menos 90, por lo que estábamos viendo. Entonces va a tener algo de esta forma. Bueno, esto en realidad no se corta y pasa. Esto es menos 90 grados para toda la frecuencia. Constantes. Bien. Y como dijimos, si acá tenemos también 20 y va a pasar por acá, tengo que marcar esta evolución. Sí, vamos a verlo un poco. Bueno, esta va a ser de menos 20 decibeles por década para toda la frecuencia. ¿Hasta ahí estamos? ¿Se entendió eso? ¿Alguna duda? ¿Se entendió, profe? Bueno, sigamos entonces con otro. Vamos a la F', F' de S, que es igual a 1 sobre S más 1.
Si buscamos acá como lo habíamos hecho el diagrama al bode de magnitudes de módulos, teníamos esta forma, con esta frecuencia de corte un radián sobre segundo, y arrancaba con 0 decibeles y terminaba con menos 20 decibeles. Entonces, acá vamos a tener el... Perdón. Es... En realidad arranca... Esto debería haber sido así, acá abajo. Pero bueno, ahora lo hacemos bien acá. Entonces, esta curva va a venir con 0 decibeles desde allá, desde 0, y luego se va como a pegar a esta parte de la curva con menos 20 decibeles por década. Si vemos la tabla, arranca con 0 decibeles por década y termina con menos 20 decibeles por década, cortándose en la frecuencia de corte. Y en cuanto a fase, teníamos un inicio con 0 grados y una finalización con menos 90. Ahora vamos a ver cómo tenemos que hacer eso. Bueno, en cuanto a módulo, estaría representado ya con esta curva así. A fase dijimos, con respecto a fase dijimos que arranca en menos 0, perdón, menos 0 desde acá, en fase 0 grados, y termina con menos 90 acá. Menos 90. ¿Y qué pasa en el medio? ¿Se acuerdan? ¿No? Más o menos. Acá puedo trazar un punto que es a la frecuencia de corte el punto medio, por decirlo de una forma. Profe, Sí. yo tengo una duda ahí en la gráfica verde, en En la- sí, la función ahí. sí. Por qué sabemos que, o sea, la pendiente es cero, sí, pero arranca de 0 decibeles? Sí, arranca porque sería. eh, se desplaza del eje de este valor cero si estuviese una constante multiplicando. Pero igualmente las constantes nosotros las sacamos y las analizamos aparte. Entonces todos los efectos por fuera de este módulo cero, por decir una forma, lo concentramos acá en este menos 20. Después todas parten en caso de tener 0 de decibeles por década, parten del cero. Listo. Y aparte, sí, está bien, es eso. Si no, si tuviese una componente que la despegue, como dibujé mal yo acá arriba, que haga esto, significa que ese término tiene, o sea que no es solamente el término 1 sobre s más 1, sino que es uno, le está multiplicando una constante adicional, cuyo 20 logaritmo sería, no sé, lo que esté dibujando acá, 20 decibeles, por ejemplo, positivo, bueno. Bien. En definitiva, lo que nosotros estamos viendo acá, o sea, esta es la función, 1 sobre s más 1. Nosotros estamos evaluando el módulo de esto. Entonces, el módulo de esto sería 1 sobre j omega más 1, el módulo de esto. Porque reemplazo s por j omega. Podemos decir entonces que si omega tiende a menos infinito, por decir una forma, que es venir de allá, ¿a cuánto tiende el módulo de esta f de s?
si este término tendería a 0. O 1. El módulo tendería a 1. Y el 20 logaritmo de 1, A 0. 0, ¿no? Sí. Bien. Entonces esa es la explicación también de, de por qué parte de este valor igual a 0 decibeles, que correspondería con el módulo 1, por este análisis que hicimos. Después, cuando omega tiende a más infinito, podemos escribirlo de vuelta, yo ahora lo vuelvo a borrar, pero solo para hacer una explicación. J omega tiende a más infinito. Entonces, este término como que se desprecia frente a omega. Y esto entonces pasa a tener una forma aproximada así. Y como omega va, a ver, claro, omega va creciendo, este módulo va decreciendo, por ser una función inversa. ¿Se entiende? Sí, sí, se ve perfecto. Bien. Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Qué cambia la tendencia en esa frecuencia de corte? O sea, cambia la tendencia. Es el punto en el cual omega termina siendo comparativo con respecto a 1. Si es muy chico, pasa esto, lo que estamos viendo acá para allá. Si es o sea, omega con respecto a 1. Si es muy grande, vemos que se da este otro comportamiento. O sea, la frecuencia de corte es la frecuencia para la cual son comparativas omega con respecto a 1. A ese, a ese, a ese polo. Por eso el cambio de comportamiento, por decirlo de alguna forma. Pero yo lo que estoy, hay que acordarse, o sea, una forma de darle un sentido físico es recordar que el barrido de esta omega que estamos haciendo nosotros acá, o sea, venimos de menos infinito a más infinito, es estar cambiando este omega de acá y evaluando ese módulo ahí. En definitiva, es el módulo de esa función transferencia. Y la fase pasa lo mismo. ¿Qué fase tiene cuando, bueno, es el mismo análisis? Se puede hacer, en este caso era, bueno, si omega es muy chico, la fase es 0. O sea, omega muy chico quiere decir que, vamos arriba. Omega muy chico dijimos que la función f de s tiende a 1. ¿Qué fase tiene 1? 0. ¿Se entiende eso? Sí, sí, puede ser así. Bien. Y cuando omega es mayor comparativamente a 1, esto tiene esta forma. O sea, la función, esta f de s, ya no me acuerdo cuántos primos estamos analizando ahora, pero tiene esta forma que tenemos acá. ¿Y qué fase tiene ese valor? O Menos pi sea, sobre 2. claro, claro, porque es menos j sobre omega. Es menos 90, perdón. Sí, pi sobre 2, exactamente. Menos pi sobre 2. Y acá estamos verificando que lo que la tabla nos dice, la estamos viendo de dónde sale y verificando el valor que teníamos. Se puede hacer con esos valores extremos haciendo tender a infinito a omega y evaluando esa, ya sea fase o módulo. Sí, fase o módulo. Bien. Entonces la frecuencia de corte lo que no les podía, lo que le termina cayendo ahora la idea es que se corresponde con el valor en donde este omega se acerca, dependiendo de la función de referencia, pero se acerca o se hace comparativamente del mismo valor que este. Y, y es el punto en donde deja de ser, o sea, pasa de ser menor a ser mayor o viceversa. Bueno, espero no haberlos confundido, pero hicimos un repaso importante de algunas cositas. ¿Quedó algo ahí en el tintero para repasar? No, profe, ahí me quedó más claro. Bueno, gracias. Y seguimos. Bueno,
sea, ese análisis se puede hacer con todas las formas que tenemos en la tabla, con cada una de todas estas, y vamos a llegar a las conclusiones que tenemos acá. La forma fácil es ir a consultarlas directamente, pero se puede pensar eso y se va a verificar cada uno de esos comportamientos. Lo vamos a seguir haciendo, así que... Bueno, en este caso hicimos uno de los análisis, pero bueno, vamos a continuar. Sigamos entonces con el tema de la fase. Partíamos de 0, llegábamos a menos 90 con esta, con esta función de transferencia 1 sobre 1 más s. O sea, vamos a tener una frecuencia que va a ser igual a, o sea, cuando f de s, o sea, f de s, perdón, con omega igual a 1, o sea, tenga esta forma, ¿qué fase tendría ahí? Si yo analizo, acá abajo tengo un complejo que es raíz de 2 con una fase de 45, perdón. ¿Lo ven a eso? Raíz de 2, este denominador. Y si hago en definitiva tengo 1 sobre raíz de 2 con menos 45 grados. Le estoy justificando este punto de acá que estoy marcando acá. ¿Lo ven? Sí, profe. Bien, entonces, el valor medio entre la fase de arranque y de final, por decir una forma, de ese barrido, a la frecuencia de corte tengo la mitad de esa fase. Eso es menos 45 grados. Bien. Y ahora una aproximación que es válida para terminar de dibujar esta evolución de la fase. Es decir que, o sea, este 0 grados de fase se va a cumplir hasta una década antes de la frecuencia de corte. O sea, es 1 dividido 10. Yo puedo decir que entonces que a partir de ese valor ya va a ser siempre 0 la fase. Y lo mismo puedo decir para una década hacia arriba. O sea, los 90 menos 90 grados que tengo acá se va a cumplir para toda frecuencia hasta una década más en la frecuencia de corte. Entonces ya casi tenemos completo el dibujo. O sea, tenemos un punto intermedio, tenemos la evolución hasta una década hacia arriba y hacia abajo de la frecuencia de rectas directamente que nos unen. Van a ver, si no lo vieron hasta ahora, que cuando hagan las simulaciones en MATLAB, estos trazos rectos no se dan. Va a ser más continuo porque esta evolución es la evolución de esa fase para cambios en la omega. Entonces, va a tener una forma más continua, algo así. Pero bueno, ahora a fines del método gráfico es suficiente dibujarlo de esta forma. Incluso cuando empezamos a meter eh, evoluciones así más suaves, cuando querramos después componer todo, se hace todavía muchísimo más difícil, entonces eh, no es conveniente. Bueno, ¿estamos ahí? Pero no habernos perdido tanto. No por ustedes, sino por... Seguimos con otro. A ver si alguno... Voy a pedir si alguno me ayuda. Hacemos cuál nos queda. Este término nos queda el F triple prima.
F triple prima de S igual a 1 sobre S sobre 10 más 1. Bueno, ¿cuál es la frecuencia de corte? Ahora sí, de este término. Es el valor de omega para el cual esto se asemeja a 1, que era 10, lo habíamos indicado antes. O sea, cuando omega es 10, 10 sobre 10 igual a 1, entonces ahí es donde se produce el cambio de la tendencia. Entonces marco acá la frecuencia de corte porque va a ser importante en los dos. ¿Y cómo se dibuja después? ¿Recuerdan? Y después se va así con pendiente igual que el otro, el que dibujamos el verde. El verde, exactamente, igual el mismo. O sea, para baja frecuencia, pendiente nula, 0 decibeles por decada. Y desde la frecuencia de corte, para frecuencias mayores,